Dios bendiga a nuestros amigos de la plataforma de Facebook, nuestra red social, de nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino, los amigos de nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Hoy yo quiero hablar de Dios trabajó con Adán, Eva, patriarca, Noé, para hacer un arca. De Abraham viene una bendición a través de su hijo Isaac. Se crea la nación de Israel a través de Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. De Jacob se cambia su nombre a Israel, que es la nación que hoy tenemos. Sus 12 hijos son las 12 tribus de la nación de Israel. Y Dios a lo largo del Antiguo Testamento fue trabajando con el hombre y queriendo tener una relación personal, un acercamiento de tú a tú, como lo tuvo con Adán y Eva, como lo tuvo también ahí en el huerto del Edén, como lo tuvo con Abraham, Isaac y Jacob, llamado Israel. A través de su libertador, José lo lleva a Egipto, Moisés lo saca de Egipto, que es su libertador. Se le dan 10 mandamientos, que es el antiguo pacto, en el monte Sinaí a través de Moisés. Se habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías que mencionaban al Mesías, a Jesús de Nazaret, que venía en rescate por la humanidad, como dice Isaías. Que Cristo venía a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Amén. Viene Jesucristo, enseña a 12 discípulos, como Dios trabajó con 12 hijos de Israel. Jesucristo trabaja con 12 hijos de discípulos de Cristo. Ya son discípulos de Cristo. Y esos son los que componen los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis, los 12 hijos de José, de Jacob, y los 12 discípulos. Amén. Y Jesucristo cumple lo profético del Antiguo Testamento. Muere en un madero, resucita el tercer día y va al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo, que es nuestro consolador y es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Esa es la persona del Espíritu Santo. Como el Espíritu de Dios estaba en el tabernáculo, en nosotros está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y yo quiero hoy hablar de dos cosas bien importantes del Espíritu Santo: los dones espirituales y los frutos. Amén. Gloria a Dios. La persona que no puede, Pablo lo dice, la persona que no tiene los frutos y pueda tener los dones, si no tiene los frutos, de nada sirve.
Porque el fruto mayor a la que Pablo se refiere en Gálatas es ¿a cuál? Al amor. En Gálatas 5, 22 al 23 dice: más el fruto de este es lo que nos da una identidad, esto es lo que nos identifica como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes. Lo que nos identifica son los frutos, que por su fruto les van a conocer. Un árbol se conoce por su fruto. Amén. El de mango, ¿qué da? El de China, ¿qué da? China. El de toronja, ¿qué da? Corona. El de aguacate, ¿qué da? O sea, que si el árbol es de acerola, no da cereza. Ujú. Si el palo es de aguacate, no da algarroba. ¿Usted me está entendiendo? Por su fruto les conoceréis. Y Cristo habla mucho en parábolas como el buen sembrador. Habla también del trigo y la cizaña, que son iguales. Pero el trigo da fruto y la cizaña no. La cizaña imita. La cizaña quiere siempre imitar al fruto. Y siempre lo verdadero es imitado por las cosas falsas. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Primero, el amor. Gálatas 5. Y dice el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. ¿Usted sabe eso? Que dice que son los que el fruto del Espíritu. Y yo te voy a explicar por qué dice que es el fruto del Espíritu. Amén. Porque aquí estamos para aprender. Para aprender. Siempre se ha dicho, y usted lo escucha en las predicaciones, los frutos del Espíritu Santo. Es un solo fruto. Amén. Es un solo árbol. Y un solo árbol no da frutos, da fruto. Porque se reconoce por un ¿qué? Por un fruto. Amén. Y vamos a ver aquí. Pero el fruto en Gálatas 5:22 dice, déjame quitar los anuncios, amén, Sí. que a mí no me pagan por ellos, por esa publicidad. Pero dice en Gálatas, pero el fruto uno del Espíritu no son varios frutos, sino un solo fruto, y esto debe considerarse por un fruto entero. Un árbol solo que da un fruto entero. Es gozo, es amor. Gozo, paz, paciencia. El que no tenga paciencia, hay algo que no está funcionando en los frutos del Espíritu. Amén. Benignidad, bondad, la fe. Y hemos hablado que la Biblia se cree por fe. ¿Por qué por fe? Porque nosotros no estuvimos en cada evento de la Biblia, pero creemos y creemos por fe. Es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significan los dones espirituales? Estos son bendiciones que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para bendecir la iglesia. A ti te van a conocer por los frutos y no por los dones. Santo. Y Pablo dice, ¿de qué vale que hables lengua, profetices, hagas lo que hagas? Y no tienes amor, es como címbalo que resuena y címbalo que repite. Porque dice que contra estos dones no existe la ley. La ley es el antiguo pacto dado por Dios a Moisés en el monte Sinai. En el nuevo pacto es la sangre y el cuerpo de Cristo sacrificado.
cuando Él establece en el aposento alto, esta es mi carne que por vosotros es dada. Esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto en Jesucristo, ¿cuál es? Su sangre. Y todos son dones espirituales. Estamos hablando del Espíritu Santo, dones espirituales y frutos espirituales. Los frutos te identifican y los dones son para usarse dentro de la iglesia. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significan los dones espirituales? Son bendiciones de Dios para bendecir. Nos da bendición por medio del Espíritu Santo para bendecir la iglesia. Amén. Hay personas que dicen, si usted no habla en lengua, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero aclarar esto. El bautismo del Espíritu Santo no consiste en una señal que es un don o una manifestación. El bautismo del Espíritu Santo significa el sello, la plenitud. Cuando Cristo se fue, sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Cuando Adán fue creado, Jesús sopló Espíritu. Dios sopló vida sobre él. Los dones espirituales son para el servicio de la iglesia. Aleluya. Y si una persona que va a un templo y dice, aquí no está el Espíritu Santo, el que no está con el Espíritu Santo es usted. Porque usted es el responsable de ser el templo de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea, usted no puede llegar a una iglesia y decir, ay, esto está tranquilo, está pasivo. Aquí nadie habla en lengua. Aquí nadie profetiza. Recuerde que una lata vacía usted la tira y hace un escándalo. Pero una lata llena va en una sola dirección. Así es la persona del Espíritu Santo en un orden establecido a la iglesia. Amén. Amén. No se crea que porque usted, Pablo lo dice, ¿de qué vale que tú hables lenguas y no tengas amor? El primer fruto del Espíritu es el amor. Por lo que te van a conocer es por los frutos, no por los dones. Y en una ocasión un amigo pastor le dijeron, pastor, nos vamos de esta iglesia porque aquí no está el Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿y qué tú le dijiste? Porque los responsables de ser el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Tú no puedes sentir a Dios a través de otra persona. Tú tienes que dejar que Dios haga presencia en ti, porque tú eres su templo. Gloria a Dios. Pastor, y si no hablo en lengua, ese es un don, no una señal. Lo que pasa es que cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2, se derramó en forma de lenguas de fuego. Y comenzaron a hablar diferentes lenguajes. Y el lenguaje que utilizaban era un lenguaje de la predicación del Cristo resucitado. Aquel que ustedes crucificaron ha resucitado. Ese fue el mensaje de las diferentes lenguas. Inclusive hay teólogos que afirman que al igual que en la Torre de Babel hubo una confusión en lenguas, que cada cual hablaba un dialecto diferente, más o menos así fue el derramamiento del Espíritu Santo.
Hay lenguas angelicales. Las angelicales se usan en la iglesia y las otras se usan cuando salen de la iglesia. La bipolaridad. Vamos a hablar de los dones. Los dones espirituales. Nuestros dones espirituales, aunque sean diferentes, son todos útiles para poder trabajar juntos y en armonía para el servicio de Dios y de cada ser humano. ¿Por qué de cada ser humano? Porque quien se manifiesta en ti es el Espíritu Santo. Y Pablo es bien claro con los dones del Espíritu Santo. Si no hay un intérprete y una persona comienza a hablar en lengua, Pablo dice, baje la voz. Porque ese es el Espíritu con usted y usted con el Espíritu Santo. Si no hay interpretación, ese es el Espíritu Santo con usted. ¿Me está entendiendo? Porque ¿de qué vale que venga una persona a ministrar a su vida hablando en lengua? ¿Qué usted va a recibir? Lo que lo está recibiendo es él, no usted. Usted no está entendiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de ella porque está hablando en lenguas. Si no hay una interpretación, y Pablo lo dice en Corintios, debe haber una interpretación o un intérprete de la lengua cuando se ministra. En una ocasión a mí me tocó eso en una iglesia. Y se para este pastor hablando en lengua, y yo me quedé así con los brazos cruzados. No hubo interpretación, no hubo nada. Y Dios no crea confusión con su Espíritu Santo. Eso es lo importante. Romanos 12, del 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, escuche bien, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros se pertenecen entre sí. No puede haber división porque tú profetizas, porque tú hablas lengua, porque tú tienes el don de ciencia. No. Los dones no son para dividir, son para bendecir. Y no mirar a nadie por encima del hombro, porque él te profetiza y tú hablas lengua. Porque se opera en ti el don de ciencia o los diferentes dones. Y yo quiero dejarte saber algo. Cuando tú tienes los dones del Espíritu Santo, ya tienes primero los frutos primero tienes los frutos del Espíritu Santo, luego tienes, ahí estoy hablando de el sello y la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo, que Juan, el primo hermano de Jesucristo, Juan Bautista, dijo, yo bautizo en agua, pero hay uno que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El fuego consume. El bautismo en el Espíritu Santo es la plenitud, el sello, y ahí se manifiesta primero los frutos y luego los dones. Y Pablo lo corrige de esa forma. ¿Usted de qué vale que hable lengua, profetice y no tienes amor? De nada. No te van a conocer por tus dones, te van a conocer por tus frutos. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Y nadie puede ser mayor que nadie, porque el mismo Pablo lo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero esos dones que el Espíritu Santo nos da, con los frutos, es para servir, no para que seamos servidos. Y no estoy hablando de los 5 ministerios.
que ese es el llamado. Los 5 ministerios son para servir. Los frutos del Espíritu es para amar, para desarrollar dentro de nosotros unas facultades espirituales que nos identifican como hijos de Dios. Dentro de la iglesia se manifiestan los dones. Amén. Y eso es obra que da el Espíritu Santo a usted. Yo soy profeta. Yo soy pastor. Eso lo depositó Dios en usted como un santo ministerio para servir y no ser servido. Amén. Los dones espirituales vienen de Dios con un propósito bien especial. Repito, los dones del Espíritu Santo vienen con un propósito de parte de Dios muy especial. Primera de Corintios 12, 4 al 6. ¿Qué dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es ¿qué? Uno. Gloria a Dios. Aquí hablamos de dones, pero hablamos de fruto. ¿Y qué es más importante, los dones o los frutos? El fruto del Espíritu Santo. Amén. Es lo que provoca los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es uno mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno. Gloria al Señor. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es uno, que hace todas las cosas en todos y es el mismo. O sea, ¿qué está hablando aquí? De unidad. Repito, Dios nos está hablando de unidad. Cuando Cristo fue ascendido a los cielos, ¿qué le dijo a los discípulos? Vayan al aposento, estén reunidos, unánimes juntos, en un solo pensar, en un solo sentir. No uno pensando en una cosa y otro pensando en otra. No, hay que estar unánimes juntos, en un solo sentir. Si no hay unidad en el pueblo de Dios, el enemigo divide. Santo. ¿Me están entendiendo? Amén. Aleluya. Cuando el Señor nos dijo a la pastora y a mí, no te preocupes más, yo lo saqué, es porque no había unidad. Cuando dos o más se ponen de acuerdo en una oración, Dios le escucha. Escúcheme bien. Si usted y yo nos conectamos en unidad, en oración, por una persona, por una petición, Dios escucha, responde al llamado de nuestra oración, porque estamos unánimes juntos. Para ellos recibir el Espíritu Santo tuvieron que estar unánimes juntos en el aposento alto. Es unidad. Tenemos que estar unánimes juntos dentro de la iglesia. Por eso dice la palabra: donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. ¿Dónde se congregan? En la casa del Señor. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? En Primera de Corintios 12, capítulo 12, del 8 al 11 dice: porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia. Son diferentes dones, pero en el fruto es lo que identifica los frutos del Espíritu Santo, que ya yo le leí, que son el amor, la fe, la templanza, etc. A otros se le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu. O sea, no es que va a operar un espíritu diferente en cada uno de los dones, es un solo espíritu. Amén. Primera de Corintios 12, 8, 11. Gloria a Dios. A otro fue por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidad, y lo repite, por el mismo espíritu. O sea, eso le pertenece al Espíritu Santo y usted es el instrumento del Espíritu Santo donde manifiesta esos dones. Aleluya. ¿Me están entendiendo? A otro, el don de sanidad. Repite, el Espíritu es el mismo. A otros, el hacer milagros. A otros, la profecía. A otros, el discernimiento de espíritu. Y tengan cuidado, aquí se han manifestado espíritus contrarios, imitando las lenguas de Dios. Y hay que tener discernimiento de espíritu. Aleluya. Hay que pedirlo. No quiso el enemigo engañar a Jesucristo con textos bíblicos. Tenemos que tener ese espíritu, ese don de discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua y a otras interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu Santo repartiendo a cada uno como Él quiere. Santo. Como Él quiere. Aleluya. ¿Y quién es Él? Espíritu Santo. Amén. En una ocasión a mí me pasó en una iglesia que después del culto se quedaron unos hermanos en el altar orando, hablando lenguas. Y ese día estoy yo saludando al pastor en la puerta y comienza esta persona a manifestarse. Y hablaba lenguas. Se movía. Pero el pastor me dice, Neco, ¿qué está pasando en el altar? Ahí el Espíritu Santo me agarra. Y cada vez que yo me acercaba al altar, sentí una fuerza grande, sobrenatural en mí. Así que imagínense lo que estaba manifestándose en el altar. Y esa persona hablando en lengua, moviéndose. Y todos allí hablando en lengua. Y el Espíritu Santo me toma y yo le digo, enmudece y sal de ella. Y ahí se manifestó el Espíritu. Ella me pertenece. Ella me pertenece, su vida me pertenece. Y provocó
provocaré en ella el suicidio. Ese día ella se iba a tirar del tanque que está allí en Levita, el tanque azul. Venía con ese propósito. ¿Qué pasó en el grupo? No había dónde discernimiento. Se pasó una rosa plástica por una rosa de original. No supieron distinguir qué venía de parte de Dios y cómo el enemigo se estaba manifestando a través de aquella persona. Y yo le estoy contando rapidito, pero no fue fácil. Y la voz le fue cambiando. Fue algo bien fuerte en esa iglesia pentecostal. Y pentecostal es una fiesta, no una denominación. El don de discernimiento es bien importante dentro de la iglesia. Yo he escuchado testimonios de satanistas que van dentro de las iglesias. Y ya convertidos, ellos hablan de cómo es la conducta del cristiano dentro de la iglesia cuando no tiene una relación con Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar? No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y como siempre le digo, a la iglesia entra todo el mundo, pero el reino de Dios entra en los escogidos. Amén. Efesios, vamos a hablar ahora de los títulos. Efesios 4:11, capítulo 4, versos del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstoles son los que tienen la facultad de abrir la iglesia y ayudar a los pastores, ayudar a la congregación. Tienen que tener todos los dones del Espíritu Santo, ser movidos por el Espíritu Santo. El apóstol está para servir. Pablo estaba para servir, por eso hizo las cartas epistolares, igual que Pedro. No porque fuera apóstol iba a andar en un Mercedes y los congregantes, los creyentes andaban en Volkswagen. Eso no es apostolado, eso es apostasía. Y eso duele saber cómo se ha transversado la palabra. Que hay que servir al apóstol, no, el apóstol tiene que servir a la iglesia, a la congregación. Santo. Cristo fue apóstol. ¿Y qué hizo Cristo? Sirvió. ¿Y qué forma Cristo sirvió? Lavándole los pies a sus discípulos. A otros profetas. También es para servir al pueblo. El profeta es la voz de Dios que intercede por un pueblo ante Dios, que trae palabras de aliento, no de desaliento. Si habla de juicio, habla de bendición, de restauración. A otros evangelistas
a otros pastores, a otros maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de la iglesia. ¿Y cuál es el cuerpo de la iglesia? Ustedes, vosotros. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es Jesucristo, a un varón perfecto, a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo. A eso es lo que se refiere esos 5 ministerios: a servir a Dios, a servir al hombre. Estuve en una iglesia que a un profeta invitaron, le faltaron la alfombra roja. Pastor, ¿estás criticando? No, te estoy diciendo cómo se ven a las personas. Si usted verdaderamente es profeta, léase los profetas mayores y los menores, la vida que ellos tuvieron delante de un pueblo por la concupiscencia de un pueblo delante de Dios. Léase la vida de Isaías, de Ezequiel, de Amós, de uno que se casó con una prostituta y tuvo hijos con ella. Léase la vida de los profetas y luego me dice: yo soy profeta de Dios. ¿O acaso la vida de Juan el Bautista, que fue el último profeta en el Nuevo Testamento, que habló de la persona de Cristo, su primo hermano, fue una vida fácil que terminó con el cuello cortado? Búsquese cómo murieron los discípulos. Búsquese cómo murieron los profetas. Para que usted me diga a mí: yo soy profeta de Dios. Pastor, pero los tiempos cambian, los tiempos de antes no son los de ahora. El ministerio, el llamado es el mismo. Que no te conozcan por un título, que te conozcan por el servicio que Dios ha puesto en ti para bendecir a un pueblo. ¿Qué dijo Pablo? Los títulos los tengo yo por el tiempo. A Cristo el joven rico le dijo: Señor bueno. Y Cristo le dijo: bueno solamente mi Padre. Nicodemo, un principal de la sinagoga, uno de los grandes del Sanedrín, fue de noche a hablar con Cristo. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Nacer del agua y del Espíritu. El agua el bautismo y el Espíritu Santo la plenitud. No permita que el título ministerial se te vaya a la cabeza. Déjalo guardado en el corazón, porque si no tienes amor en tu corazón, el título es vano. El apóstol tiene que amar el ministerio apostólico, que es la responsabilidad que Dios te otorgó para cuidar de un pueblo. El pastor de cuidar una oveja, cuidar una iglesia. De maestro, de enseñar y educar a la gente con la sana doctrina, con 66 libros de la Biblia, y enseñarte cómo Dios quiere trabajar contigo, como trabajó con un pueblo, como Jesús, entregando su vida, le entregó por ti también, hablándole del Espíritu Santo, que tú eres su templo.
veces uno escucha tantas aberraciones. Los 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. El fruto del Espíritu Santo es para bendecirte a ti y tú bendigas a otros. ¿Me están entendiendo? Los dones del Espíritu Santo, una vez estén los frutos, es para bendecir una iglesia. Y los 5 ministerios son para servir en la iglesia y con la iglesia. La Biblia nos enseña no tengamos un alto concepto de nosotros mismos que aquel que debamos tener. Que el que se humilla es ensalzado y el que se enaltece es humillado. En una ocasión, un doctor en teología eminente habló del Salmo 23, porque él subió con sus títulos y su prepotencia al altar de Dios. E hizo una elocuente reflexión del Salmo 23. Y en el llamado nadie pasó. Se levanta una anciana analfabeta hablando en lengua. Recita el Salmo 23 y la iglesia se llenó. Y le dijeron, sí, como subiste enaltecido y bajaste humillado. Hubiera subido humillado y Dios te hubiera enaltecido. Dios no va con prepotentes. Dios busca gente para cualificarlos, para educarlos, para enseñarlos. Cristo cogió 12 discípulos, pecadores, publicanos, pecadores, para crear en ellos un alto sentido de servicio. Y dio el ejemplo como el Cristo de la gloria, lavándole los pies a los discípulos. No porque fueron discípulos, eran más que nadie. Eran los encargados de seguir la obra del Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A eso es lo que se refiere este Evangelio. Nosotros estamos para predicar salvación, para predicar a un Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por usted y por mí, para que tengamos eternidad con Él en el reino de los cielos. Cristo está a la puerta y no podemos ponernos a jugar ni con los dones, mucho menos con los frutos y mucho menos con los 5 ministerios. Cristo está a la puerta. Cristo viene ya a buscar su iglesia. Créame que estamos en los tiempos finales. El reloj del mundo está en el Medio Oriente. Las profecías que Cristo habló en Mateo se están cumpliendo. Las que Daniel y los profetas hablaron en el Antiguo Testamento están tomando un curso en el mundo que está haciendo la diferencia, pero está dejándonos saber que cada día que pasa nos acercamos más a nuestra eternidad con Dios. Israel, el reloj del mundo.
Y Cristo lo dijo, rumores de guerra, terremotos, grandes tempestades. Esas son las señales de que Cristo viene a buscar su iglesia. No podemos tomar esta vida ligera y tener por tardanza el retorno de Cristo por su iglesia. No podemos jugar a ser cristianos, no podemos jugar a ser pastores, ministros, líderes. Tenemos que aferrarnos cada día más y más a tener una relación con Dios a través de la oración, de la palabra, del ayuno y el congregarnos. Hoy yo iba a hablar de las excusas en la Biblia. Pero eso es otro tema que lo dejo para otro caso. Porque sí hubo grandes excusas en la Biblia. Adán y Eva dieron grandes excusas a Dios cuando pecaron. Cristo está. Si Él toca la puerta de tu corazón, no endurezcas tu oído y escucha la voz del Señor. Hoy muchos están presentes, tal vez mañana no lo vayan a estar. Que hoy estamos en la tierra, que mañana estemos, si pasara cualquier cosa, morando en las moradas celestiales. No tengamos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de decirle, Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador, es hoy. Señor, me arrepiento de mi pasado y de mi pecado, lávame con tu sangre. Es hoy. De hoy sabemos, de mañana no. Amén. Que Dios bendiga a los amigos de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por conectarse. Gracias a YouTube por permitirnos un canal. Gracias a los amigos y hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y haga Jehová resplandecer su rostro sobre ustedes. Gracias, iglesia, por tu amor y tu fidelidad. Que Dios haga resplandecer siempre su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Recuerda que Dios tiene grandes propósitos contigo y que el cumplimiento de Dios en tu vida no tarda. Que Dios siempre tiene el cuidado y el control de todo lo que pase en nuestro alrededor. Que aprendamos a confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas. Que busquemos el rostro de Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, que es el alimento del Espíritu. Y busca una iglesia cerca de Dios, no de tu casa, cerca de Dios, donde tú te congregues, recibas palabras de bendición y palabras que te lleven a la presencia de Dios. Dios les bendiga.